sesión del 8 de marzo de 2006. Vamos a canalizar a mi tetán, Jonakan Ur-El. Queridos hermanos, me encuentro aquí comunicado para alertar sobre el deterioro de este querido planeta Tierra, conocido como Sol 3. Alertar sobre la desaparición de especies vegetales, sobre especies animales. La situación es crítica. Se está tratando en algo que vosotros llamáis las Naciones Unidas, sobre medio ambiente y biodiversidad, y van a programar una conferencia para seguramente la última semana de este mes en un lugar llamado Curitiba. No exagero si digo que la Tierra está entrando en la 6ª mayor extinción de la historia. Es un dato aterrador, pero os encamináis a un consumo insostenible a corto plazo. La demanda actual de recursos globales, exigida irónicamente por la especie que piensa, que habla, que se comunica, excede en un 20% la capacidad de la Tierra de renovarlos. Se van a reunir 1.300 científicos en 95 países para hablar sobre el tema. Han desaparecido especies vegetales, han desaparecido especies animales. Esa pérdida está en el punto más alto desde hace 65 millones de años, desde cuando desaparecieron los dinosaurios. En este caso no vamos a decir que es por algo genético. En este caso busquémoslo en la destrucción de selvas, de océanos, originadas por vuestra actividad. En los últimos 80 años el mundo perdió la mitad del total de forestas vírgenes que desaparecieron a lo largo de 100 siglos. Peor aún, bastaron los últimos 30 años nada más, para que se extinguiera la mitad de aquella otra temible mitad de bosques y florestas. Al arrasar ese denso entramado de árboles y plantas, el ser humano arrastró también a las especies animales, empobreciendo la diversidad biológica de este mundo. Algunos científicos dicen que hay 24 sistemas ecológicos evaluados, 15 mostrando un franco deterioro. No es la primera vez que alerto sobre el tema. La degradación incluye una menor disponibilidad de agua potable, menos pesca marina. Había el 3.5% de agua potable, hay el 2.9%. Hay menor capacidad en la atmósfera para librarse de los contaminantes, un descontrol de las plagas que terminan por afectar los sistemas agrícolas. Una vez di un ejemplo muy lógico. Es como si vosotros estuvieras encerrados en un garage y le dieras marcha a un vehículo y cerraras todas las ventanas. Al poco tiempo estarías asfixiado por el dióxido de carbono. Bueno, miremos la Tierra como un inmenso garage. No puede sorprenderlos la acelerada desaparición de especies animales. En un mundo de 3.000 poblaciones de animales silvestres estudiado por los científicos, se observó una disminución promedio de un 40%. 40% de las especies en apenas 30 años. Las aguas continentales el descenso fue más pronunciado, hay un 50% de reducción de especies marinas.
Hay un riesgo de extinción que afectan al 12% de las especies de anfibios, a un 52% de mamíferos. A las aves no les va mejor. Hay una sensible caída en la variedad que pueblan los ecosistemas. Hay una disminución del hábitat por la expansión de la frontera agrícola. El ritmo actual de extinción de especies vegetales y animales es 1000 veces superior a los de las prehistorias. Los espíritus, los tetanes, las entidades angélicas, ninguno de nosotros somos adivinos, pero puedo decirles que en apenas 40 años la velocidad será 10.000 veces mayor. Hoy el planeta conserva menos del 10% de sus florestas originales intactas. Menos del 10%. Desde 2000 hasta hoy, en 6 años, se eliminaron del mundo 360.000 kilómetros cuadrados de selvas y bosques. 82 de los 142 países que poseen selvas y bosques perdieron toda la cobertura original. A más tardar para el 2010 es preciso realizar esos esfuerzos para reducir el ritmo de desaparición de especies, de selvas, de bosques. No es imposible, depende de vosotros. Esta sesión, que gentilmente se prestó mi 10%, que hace de receptáculo, y su pareja física, Karina, va a ser enviada en sonido, en audio, al diario Clarín de Buenos Aires, Argentina. Hasta todo momento.